Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Bueno, nuevamente les voy a presentar un tema que espero no sea, como siempre, la diferencia en el espectro más opuesto de lo denso. Voy a tratar de facilitar las cosas y creo yo que posiblemente es la apertura, la puerta de lo que vamos a ver en los siguientes años, especialmente en la próxima década respecto del comportamiento de los glioblastomas y cómo vamos a empezar a ver una tipificación más amplia, no solamente tomando mano de lo que sabemos en la actualidad de la genotipificación primaria, digámoslo así, de esa primera etapa de primera y segunda generación, sino también con la inclusión de las nuevas plataformas de secuenciación profunda que van a hacer una mixtura y nos van a entregar una cantidad de información que muchas veces será inmanejable. Hay algunas de las gráficas que ya empiezan a hacer algo que se llaman dendrogramas de comunicación, y esos dendrogramas de comunicación requerirán la ampliación de nuestro conocimiento en algo que al menos para mí es increíblemente complejo, y cuando he tratado de abordar libros sobre ello me parece muy difícil, y es la bioinformática. Entonces, muchos de estos medios requerirán que entendamos al menos algo de biología computacional para poder ir un poco más adelante en el tratamiento de nuestros pacientes. Probablemente tendremos que verlo en vida y modificar nuestra forma de pensar de una forma o en una vía muy particular. Si ustedes recuerdan bien, esta es la primera clasificación que se hizo sobre los tumores cerebrales y la hizo de forma seminal en 1926 Harvey Cushing, y lo que hizo fue mostrarnos cómo se iba a comportar en el siguiente siglo, porque sigue siendo muy parecido en muchas de las cosas de esas descripciones primarias que se hicieron respecto del comportamiento biológico y de las características histopatológicas de la enfermedad. Si ustedes observan acá, está lo que él describió en ese momento como los meduloblastomas, los neuroepiteliomas y adicionalmente los pinealoblastomas, y en una porción más inferior estaban los derivados secundarios, tal vez haciendo una especie de transición, y esto es del artículo original que él publicó en ese momento, haciendo una transición de lo que él veía iba a ser la modificación de la biología a partir de las células precursoras tumorales en el cerebro, que es muy parecido a lo que nos mostraba ayer el doctor Parada, pero hace 80 años. Probablemente 80 años después, quienes estén viendo lo que nosotros estamos viendo en la actualidad, verán la imagen de Cushing como nosotros la estamos viendo en el día de hoy. Esta es la primera información presentada por el Cancer Genome Network Atlas, que ayer lo mencionamos en múltiples oportunidades. Es el artículo publicado en Nature en el año 2008, y lo que ustedes observan es una cantidad de cosas que nos definen en puntos muy sencillos qué significa tener un glioblastoma. Y los puntos sencillos son los siguientes. El glioblastoma está denominado como una de las neoplasias con un fenotipo y un genotipo más hipermutador, digámoslo así, o hipermutable, para que sea fácil de entender. Eso quiere decir que de los 2.661 genes implicados en la génesis o en el nacimiento de los glioblastomas, más o menos el 3.3% tienen una directa relación con la génesis tumoral, y los consideramos hoy en día conductores. Algunas veces cuando he tenido oportunidad de hablar de este tópico o de otros parecidos, suelo poner el ejemplo de un bus, que me parece muy sencillo, y alguna vez lo oí y me ilustra y me lleva de inmediato a la evaluación de cómo se comporta la genómica o la genómica para niños, para dummies. Y hagan de cuenta que el glioblastoma es un bus, el bus va lleno de sillas, adelante hay un conductor, en el conductor se sienta el 3.3% de la población, ese es el que va a manejar la enfermedad, y finalmente en las sillas de atrás, en la porción posterior, van sentados otros 97 pasajeros que están observando qué hace el conductor, y muchas veces le gritan desde atrás: cuidado que viene una curva, cuidado que va un ciclista, cuidado con la moto, y el tumor finalmente se va comportando de esa forma dependiendo de la información que va llegando. La gran mayoría de las alteraciones genómicas que se encuentran en el glioblastoma son alteraciones por sustitución simple de base, que son más o menos el 94% de la población, y el número clave es que cada tumor tiene 47 alteraciones o mutaciones dominantes que hace que el tumor tome las curvas a la derecha o a la izquierda dependiendo de lo que viene. Y en esas 47 alteraciones está lo que vamos a resumir de aquí en adelante como el eje del comportamiento de la enfermedad según 4 o 3 subtipos dependiendo de las clasificaciones que ustedes quieran ver. El número de mutaciones por megabase o de pares de bases por tumor es más o menos alrededor de 1.5. Esta es la distribución de lo que nos mostraba el TCGA respecto del comportamiento de los glioblastomas. Ustedes observan en la porción
superior, y qué vergüenza con ustedes, pero no tengo apuntador, lo haré con la flecha. Estas son las mutaciones más significativas, las alteraciones por amplificación por ganancia de copias génicas más significativas que se han encontrado en el tumor. Ven uno muy clásico que es el EGFR, el CDK4, muchas gracias. El PDGFR, el MM2, hay muchos genes reguladores del ciclo celular y hay otros que están relacionados directamente con proliferación, como estos dos, que son clásicos conocidos de la gran mayoría de los tumores que nosotros vemos, y hay otros menos frecuentes que están más por debajo del 20% en relación objetiva, que también hemos visto en otras neoplasias y que son conocidos en el ámbito de los gliomas de bajo y de alto grado como MET y como PIK3CA y AKT. Todos están relacionados en grueso con vías de señalización de primer orden. Estos son los mutados, los más significativos, los que ustedes observan en esta relación. Si ustedes se dan cuenta, hay algunos que han sido mutados en tumores que tienen alteraciones por hipermutación, o sea, por múltiples cambios, y una de las cosas más interesantes, y como lo hablábamos dentro de ese blanco en movimiento, es la posibilidad que tiene el glioblastoma de comportarse de una forma muy heterogénea. Ya les voy a enseñar el porqué. Si ustedes observan en grueso las mutaciones más significativas, y les voy a mostrar ahora el mapa de distribución, están en P53, en PTEN, que se encuentra en el cromosoma 10, en NF1, en EGFR, en ER2, en RB1 y en PIK3CA, que es la porción reguladora del PI3K. Y aquí lo que ustedes ven son los cambios, específicamente para ver la distribución de las alteraciones por silenciación y no silenciación, o silenciamiento y no silenciamiento, por vías directamente relacionadas con epigenética. Este es el mapa primario que se describió de las alteraciones más frecuentes. Está la distribución. En la porción superior ustedes ven los receptores de tirosina quinasa, donde encontramos alteraciones en cerca del 88%. Si ustedes se dan cuenta, más o menos el 87% de las alteraciones de los glioblastomas están relacionadas con cambios en P53, y adicionalmente tenemos una serie de modificaciones en vías reguladoras de transición en ciclo celular, como estas que se encuentran en la porción inferior, particularmente en P16 y adicionalmente en ciclinas dependientes de quinasas. Estos son los mapas de los dendrogramas que vamos a empezar a ver con muchísima más frecuencia y que requieren herramientas muy potentes de bioinformática. Ustedes ven en la porción superior lo que se hace es un extracto, en este caso se hace un derivado génico múltiple, así se llama, se hace una serie de redes, esto específicamente para tratar de conectar a los genes y cómo se hablan entre ellos dentro del bus. Es como si se estuvieran gritando, de un lado al otro, si hay actividad o no hay actividad génica y cómo se comporta esa actividad génica dentro del transporte, digámoslo así, y cómo se van generando las redes dentro de ello. Y esas redes identifican cómo se comunica la célula tumoral, digamos en este caso la verde, con el nicho que se encuentra alrededor. En nuestro caso particular, y para discutir lo que ocurre con el glioblastoma, con las células endoteliales de la región perivascular donde se encuentra el estroma, y adicionalmente con las células estromales. Y eso significa que hay una red de comunicación entre el tumor y que el tumor tiene una variación biológica dentro de ello. Y esto es lo que hemos aprendido. Estos son los últimos reportes del TCGA respecto del comportamiento. La gran mayoría le causan a uno dolor de cabeza, o sea, simplemente centrarse a tratar de comprender cómo se comunica el tumor es realmente muy complejo. Pero tratando de simplificar las cosas, hay vías dominantes que están haciendo que la comunicación sea a punta de gritos o a punta de susurros, digámoslo así, para que sea fácil de comprender. Y esto es simplemente lo que está mostrando esta gráfica. Hay mucha comunicación mediada a través de las alteraciones de P53, que ya lo veíamos. Los dos más significativos dentro de ese eje de comunicación están acá, que son NF1 y RB, y ustedes se dan cuenta que el P53 le manda sonidos al resto de las células que están integradas de forma regular dentro del circuito de crecimiento del tumor. Si miramos al tumor como una cosa integral, y especialmente las células tumoralmente alteradas, se van a dar cuenta de algo que es muy interesante, y es esto que es la heterogeneidad. Este es el único estudio que yo conozco, he tratado de ser acucioso buscando otros, pero no los he logrado identificar, que muestra en biopsias diferentes de un mismo paciente cómo el tumor cambia desde la perspectiva genómica. Es una publicación lindísima que salió en PLOS ONE, y lo que ustedes ven aquí es cómo se dan las modificaciones, y se las voy a tratar de enseñar y explicar. Este es el tumor primario, lo que ustedes observan aquí en la porción inferior. Esta es la caracterización histológica, la primera recurrencia y la segunda recurrencia. Y este es el comportamiento de cada una de esas porciones evolutivas de la neoplasia
respecto de sus variaciones genómicas. Si se dan cuenta, aquí está el tumor primario, donde lo que se ve de forma regular son alteraciones en lo máximo PI10 y algo en PIK3CA, y si ustedes se dan cuenta, entre más va evolucionando el tumor, más cambios hay, más variaciones hay, hasta el punto máximo, donde lo que vemos en la segunda recurrencia, que es una elevación muy significativa del EGFR, o sea, el tumor adquiere capacidad biológica para supervivir y proliferar a través de receptores de superficie y específicamente del EGFR. Adicionalmente gana alteraciones en P53 que no son relacionadas con maduración, sino que son intrínsecas, y hay modificaciones en PIK3CA y obviamente en el cromosoma 10, que va muy relacionado con la resistencia a los agentes alquilantes y a la radioterapia. Esto nos lleva a lo que les voy a enseñar, que es el planteamiento más bonito respecto del evolutivo de la enfermedad. En la porción superior ustedes ven cómo observan cómo veía Harvey Cushing la enfermedad hace 86 años. O sea, la veía simple, un evolucionar sencillo. Un paso llevó al otro. La gran mayoría de las interpretaciones que se hacían en aquel entonces eran un evolutivo temporal de paso a paso, digámoslo así, donde la enfermedad comenzaba con una célula alterada, proliferaba y posteriormente continuaba en ese mismo lineamiento. Esto es como lo vemos hoy. Lo que nos enseñó el TCGA es que el tumor es increíblemente heterogéneo y que dentro de esa misma heterogeneidad clonal puede tener comportamientos hacia cualquiera de los dos lados. Y eso nos lo explica los diferentes subtipos que reconocemos en la actualidad, que hemos ido aprendiendo en la actualidad. Estos son los más grandes y les voy a mostrar los estudios más significativos que han permitido llevarnos a este rango de información. Tenemos un subtipo clásico donde domina la expresión del EGFR y llamativamente las alteraciones en la variante 3, que es la mutación truncada que se encuentra en superficie, que ha amputado un segmento del receptor y que hoy en día, si todo va bien, podríamos obtener un tratamiento relativamente dirigido con una vacuna terapéutica que es el Rindopepimut. Tendremos que esperar los resultados del estudio ACT para tratar de actuar sobre esa alteración en específico. El subtipo mesenquimal, que es el más agresivo de todos, que pues es el típico glioblastoma que se opera y a las 3 semanas está como si nunca lo hubiéramos tocado, que es una enfermedad extraordinariamente agresiva, tiene una cantidad de alteraciones especialmente en NF1, en P53 y adicionalmente en NF-kappa-beta, que tiene que ver con la relación de la transición epitelio-mesenquimal, tiene una capacidad de modificarse y de dependencia de alteraciones relacionadas con angiogénesis y vasculogénesis que los hace un perfecto candidato o lo hace un perfecto candidato para recibir antiangiogénicos y muy posiblemente desde el principio. Está la versión neural, que es una versión más plana, digámoslo así, en comportamiento y usualmente tienen algo de sobreexpresión de EGFR también. Y están los proneurales, que son los que quisiéramos ver siempre, que son los tumores usualmente de personas más jóvenes, por debajo de los 55 años, muchas veces incluso próximos a los 30, o sea, la mediana está en distribución por ese sector, y son quienes de forma regular soportan la presencia de mutaciones de IDH, la codeleción 1p19q en pacientes con glioblastoma o la pérdida parcial de 1p incluso, y que se parecen muchísimo a los secundarios. Esta es más o menos la distribución. Aquí un poco más complejo, si ustedes ven el evolutivo de los glioblastomas, no pasó, lo siento. Si ustedes ven el evolutivo de los glioblastomas, se dan cuenta que la gran mayoría vienen de una célula de origen primitivo, que ya tuvimos extensas explicaciones ayer y no voy a ahondar en ello, pero la neurogénesis de los tumores, pues obviamente tiene relación con esto y cada uno de los subtipos preserva el proneural, el proliferativo, que en la clasificación original de Phillips es un poco diferente, y el mesenquimal, una serie de características que nos permiten diferenciarlos en fenotipo y en genotipo y en comportamiento tumoral igual. Estos son dos de los estudios grandes, ya les voy a explicar cada uno de ellos en evolución. El primero fue el de Phillips, la publicación proneural, mesenquimal y proliferativo. Posteriormente se hizo una tipificación un poco más depurada, no hay una correlación 100% entre los dos, no se han hecho corridas de validación prospectiva para compararlos en paralelo uno contra el otro, o sea, no sabemos cuál es mejor de los dos. Seguramente en el futuro y cuando tengamos plataformas más exquisitas, especialmente con el iTorrent que tenemos ahora y con el Illumina, probablemente haciendo cosas más grandes en cuanto a amplificación, secuenciación genómica y adicionalmente caracterización por expresión de mRNA, tendremos variaciones más significativas. Si ustedes se dan cuenta, este es un poco más específico y al ver las variaciones en puntos rojos, los genes que se encuentran en caliente, en puntos verdes los que están un poco más silentes y en negro aquellos que no actúan para nada.
Si miramos cómo se traduce en esto en la realidad clínica, en lo que nosotros hacemos en el día a día, ya empiezan a aparecer estudios como este, que es el mismo de Philips, donde ustedes ven una población no muy grande de sujetos y las diferencias en supervivencia global entre cada una de las cohortes. Se dan cuenta que los proneurales van mucho mejor que los proliferativos, que en el caso o en la contraparte son los clásicos y neurales, y los mesenquimales tienen grandes diferencias y que este es el mayor villano posible, que es lo que nosotros vemos de forma regular. Luego se amplió y se hizo una cohorte más grande en el TCGA y adicionalmente se hizo una cohorte de validación gigantesca, incluyendo más de 800 genes evaluados, una gran población, 173 sujetos en esta caracterización, y en verde, morado, negro, azul y rojo ven los genes que se sientan al frente del bus en cada uno de los subtipos. Entonces simplemente los voy a mencionar rápidamente. Si ustedes ven los proneurales, tenemos viejos conocidos como el NKX2, que es un gen relacionado con maduración epitelial, SOX2, que es un gen relacionado con inflamación y tiene muchísima asociación con STAT3 y STAT5. Adicionalmente ven el ERB2, el OLIG2, que es un claro, y el ERB3, que es un claro reconocido de los oligodendrogliales. En los verdes, que son los neurales, son moléculas menos favorecidas en conocimiento desde la perspectiva global, cultural, digámoslo así. Puedo decir un poco del MPB, que es un gen que está relacionado también con maduración celular. En negro, que lo ven un poco más abajo, son genes que están silentes de forma usual. En azul, que son aquellos que están relacionados con el clásico, lo que ya habíamos mencionado, el EGFR, el PDFGR, AKT. Y abajo, en la porción roja, que son los mesenquimales, está una gran cantidad de genes que están asociados con progresión, en particular en los tumores de estirpe mesenquimal, que son polimórficos. Si nosotros llevamos esto a la realidad nuevamente y lo miramos en la perspectiva clínica, se van a dar cuenta que los proneurales en diferenciación respecto del comportamiento de supervivencia global no tienen grandes diferencias si lo miramos contra los planos, o sea, los negros, que son aquellos que no tienen genotipos claramente definidos, los neurales sí que tienen diferencias, los clásicos también y los mesenquimales evidentemente en contra de lo que ocurre de forma regular con la población silente. Lo mismo. El proneural, que ya lo habíamos mencionado, es el que sigue el fenotipo metilador, o sea, es el clásico tumor que está relacionado con metilación del MGMT y adicionalmente con la presencia de mutaciones en IDH1. Si ustedes miran la tipificación por segmentos, que aquí se llaman clusters en cada uno de los grupos, aquellos que tienen el fenotipo metilador, o sea, los proneurales, tienen una diferenciación francamente positiva para la supervivencia global desde el momento del diagnóstico. Y eso se relaciona con esto que ustedes ya conocen, que es la presencia de un SIMP positivo, o sea, que haya un fenotipo claramente metilador con asociación de mutaciones en IDH1. Y aquí la inversión, si ustedes ven, para los dos, o sea, los que tienen la mutación y adicionalmente la metilación, versus aquellos que solamente tienen sobreexpresión de la MGMT, que era lo que discutíamos ayer. También hay una diferencia muy significativa en la distribución, en la topografía y el comportamiento del tumor, y les recomiendo este artículo, que es un artículo muy bello, que salió en el 2011 en el Journal of Clinical Oncology, y lo publica el Dr. Lai, en compañía de Philips, que fueron los que originalmente hicieron las definiciones del TCGA respecto de los genes que se debían seleccionar para poder caracterizar la enfermedad. Si ustedes se dan cuenta, aquellos tumores que tienen mutaciones en IDH1 versus aquellos que no la tienen versus aquellos que sí la tienen una localización muy diferente. Aquí usualmente son frontales, aquí suelen ser multifocales y el comportamiento es completamente opuesto. Ayer veíamos lo que nos mostraba el doctor Parada de la migración de las células que se encuentran en la región subventricular, y es muy sencillo. De lo que hemos visto del evolutivo de las células STEM que se relacionan con el tumor, la gran mayoría vienen de este sector, de la porción baja, y cuando se encuentran, lo que vemos es que, en estudios que hicieron en canarios hace muchos años y que también se han hecho en células STEM neurales que no son tumorales, es que migran en solitario, pero lo que ustedes saben ya de los tumores es que usualmente las células STEM tumorales migran en equipo, migran en grupo, entonces se distribuyen en diferentes poblaciones dependiendo de su fenotipo y de sus características. Ahora bien, ¿qué pasa si llevamos esto a un fenotipo y a un genotipo que sea más dependiente de lo mesenquimal? Este es otro estudio que se hizo también bastante grande con la intención de tipificar, cogiendo esos genes que ya se habían determinado en caliente del TCGA, si había posibilidad de predecir cuáles tenían mayor dependencia en geogénesis. Y ya hoy en día lo sabemos, y son estos que aquí en el estudio se llaman
angio, que es el segmento o el subtipo que tiene mayor posibilidad de generar esas alteraciones relacionadas con la vasculatura, y curiosamente son los tumores que siguen el patrón mesenquimal. Por eso, si tuviéramos que buscar algunos que se beneficiaran más de utilizar los antiangiogénicos desde el principio, probablemente serían estos. Alguna cosa simplemente para finalizar, creo que es muy significativo, y aprovechando las palabras del doctor Useche, que nos mostró muchísimas cosas, ya se empiezan a hacer asociaciones entre el comportamiento biológico y genómico de la enfermedad con las manifestaciones radiológicas, o sea, con las alteraciones que se encuentran de forma regular en la resonancia. Y esto empieza a tomar un nombre muy especial que se llama radiogenómica. Esto deriva también de estudios del TCGA, son publicaciones muy recientes respecto del comportamiento de la enfermedad. Hay algunas incluso que se han publicado en los últimos 2 o 3 meses, no son estas que están acá, pero simplemente para que ustedes vean y para tratar de explicarles, esto es la perfusión, y lo que hicieron fue cálculos del flujo sanguíneo, específicamente del máximo y del promedio, con la intención de poder tipificar si se relacionaba o no con cada uno de los segmentos que se habían dividido según las características de esos 4 subgrupos del TCGA. Y lo que se encontró es lo que les acabo de mencionar: los mesenquimales, a pesar de que la cohorte es bastante pequeña, pues tienen un flujo vascular medio que es enorme respecto del resto. Y fíjese, aquí en la porción baja lo que ustedes están viendo es el comportamiento del RCBB máximo, y lo mismo acá del promedio, que es francamente diferente respecto de los otros segmentos. Y cuando lo correlacionaron las imágenes diagnósticas más la genómica más las características clínicas, pues se dieron cuenta que era mucho más sensible cuando hacían una asociación de esas 3 cosas respecto de únicamente la caracterización genómica de la enfermedad o las características genómicas de la enfermedad. Trataron de hacerlo con la subclasificación de Phillips y no se mantuvo, únicamente para la que utilizó el TCGA, que es lo más importante y creo que era lo último que tenía para mostrarles. Este es el futuro. Muchas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.